Seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí. En ruta. Próximo, nuestra amiga Christy Mueller con Una vida mejor. A continuación. En momentos de inesperados desafíos, puede que la ansiedad, la tristeza o desesperación invadan tu mente. No estás solo. Hablemos. El Hospital Metropolitano de Cabo Rojo cuenta con servicios de salud mental especializados en adultos y adolescentes. Trabajamos de la mano de profesionales que te brindan todo el apoyo que necesitas para seguir adelante, con seguridad y fortaleza. Hospital Metropolitano de Cabo Rojo. Salud mental para todos. 787-851-2025. Una puerta, un camino de amor y verdad. Una vida mejor. Hola, Christy, buenos días. Saludos, buenos días, compañeros. Buenos días. Qué alegría poder compartir con ustedes en la mañanita de hoy. Igualmente, bienvenida. Gracias. Después de unos días de vacaciones, ¿verdad? Qué rico haber podido descansar. ¿Descansaron ustedes? Algo. Algo. Eso. No Yo tanto también, como me yo hubiese descansé gustado, alguito. pero algo. Mori, ¿te descansaste? Acuérdate que yo tengo otras cosas después de acá, ¿no? Ajá. Pero agradecemos las horitas de espacio, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchas bendiciones y felicidades a todos en este nuevo año. Me siento feliz de poder compartir con nuestra audiencia en este 2021 y traerles una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, pero miren, muchachos, muy especial. Hoy vamos a estar hablando del tema Dios te ha prometido estar. Y yo quiero comenzar compartiéndoles la experiencia de una amiga que amo muchísimo. Es una mujer joven y ella le encontraron varios tumores cancerosos en toda el área de la garganta y está metastizadito ese cáncer. Así que ha sido un proceso bien doloroso, un proceso difícil que ha tenido que enfrentar. Ella vive solita en su casa, así que pues se le ha añadido el hecho de que pues cuando te despiertas en las noches con los dolores fuertes, porque tiene unos dolores muy fuertes que a veces no la dejan ni respirar si se acuesta de cierto ladito donde están los tumores, pues se le añade el hecho de que no tiene quizás un esposo, una persona en la casa que la pueda asistir. Así que se ha sentido muy sola. Yo quiero comenzar con esta historia porque esta semana ella me contó algo muy especial que le da tema a este tiempo. Ella, en medio de una de las noches, le dice al Señor: yo no te estoy pidiendo que tú me sanes. Yo solo te estoy pidiendo que tú me dejes saber que tú estás aquí. Porque yo me siento sola y yo lo que necesito es que me abraces. Esas fueron las palabras de mi amiga. Su nombre es Katy. Yo lo que necesito es que tú me abraces. Cuando yo la escuché, recordé la experiencia de Moisés. Compañeros, ustedes saben que Moisés vivió una experiencia muy similar a la de mi amiga. Él no tuvo cáncer, pero si ustedes se acuerdan, en el libro de Éxodo, capítulo 32 y 33, escúchame bien. Moisés pasa por una experiencia bien dolorosa, donde también siente que Dios se ha ido. Resulta que Moisés sube a la montaña a hablar con Dios. La Biblia dice que Moisés y Dios eran amigos, que hablaban como un hombre habla con su amigo, que era cara a cara, esa experiencia tan bonita que ellos tenían. Sin embargo, en medio de este proceso de vida que tuvo Moisés, resulta que Dios le dice a Moisés, interrumpe la conversación, baja, porque allá abajo el pueblo ha hecho algo terrible. Han hecho un becerro de oro y lo están adorando, diciendo como que le dijeron a Aarón, haznos un becerro de oro y adóralo, y vamos a adorarlo como que él fue el que nos sacó de Egipto.
Y Dios en medio de esta conversación le dice a Moisés, ¿cómo es posible? Baja, porque el pueblo se ha corrompido. Entonces Moisés baja y cuando va donde el pueblo se da cuenta que en efecto el pueblo está danzando y cantando, adorando esta estatua que le han hecho de oro, que mira si este pueblo era terrible, que cogieron todas sus joyas de oro para hacer esta estatua de este becerro y adorarlo. Entonces, Dios está tan molesto en medio de toda esta situación que le dice a Moisés las palabras aterradoras para cualquier ser humano. Le dijo, mira Moisés, yo voy a enviar mi ángel que los lleve a la tierra prometida, pero yo no voy a ir. Porque si yo llego a ir con este pueblo como es, yo los mato. Esas fueron las palabras de Dios, ¿verdad? Cuando si usted quiere buscar la historia, está en Éxodo 32 y 33. Así que imagínate el shock para Moisés. ¿Cómo es posible que tú no vas a ir conmigo? O sea, y esto es bien importante porque para cualquier persona que ha experimentado a Dios, uno puede pasar por la enfermedad. Uno puede pasar por situaciones económicas. Uno puede pasar por situaciones bien difíciles en la vida. Pero que yo no experimente a Dios, eso es algo que nadie que ha vivido la presencia de Dios puede soportar. Entonces Dios le dice esto a Moisés: yo no voy a ir para allá con ustedes. Leyendo esta historia, uno se da cuenta en Éxodo 33:15, Moisés le dice esto a Dios. Moisés le dice: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Moisés sabía que él iba a tener grandes desafíos, pero fíjense, compañeros, que él no le pidió a Dios, quítame los desafíos. Él lo que le pidió es, vente conmigo. Él sabía que le quedaba desierto por delante, él no sabía ni para dónde iba, y él no le pidió, acórtame el desierto. Él le dijo, vente conmigo. Incluso él tenía la promesa de una tierra extraordinaria, pero ni aún quiero llegar allí si no es contigo. Y tú y yo entendemos eso. Tú y yo entendemos lo que es levantarnos en la noche con una ansiedad terrible o con un dolor, una depresión bien profunda, con una enfermedad o con una preocupación terrible y decirle al Señor, no necesariamente es que me quites esto, sino que estate conmigo. Y eso fue lo que mi amiga le pidió al Señor esa noche. Mi amiga no le pidió esa noche al Señor, quítame el cáncer. Mi amiga no le dijo al Señor que estos tumores desaparezcan. Incluso mi amiga no le dijo al Señor ni ayúdame a respirar bien. Lo único que mi amiga le dijo al Señor es, yo necesito saber que tú estás conmigo. Yo necesito que tú me abraces. Y esas fueron las palabras de Moisés. Si tu presencia no va conmigo, o sea, yo no te estoy diciendo que me acortes el camino o que no me dejes pasar por el proceso, pero por favor, si tú no vas a ir, no me mandes. Me encanta porque en el verso 14, justamente un verso antes, Dios que es tan lindo, porque Dios nos dice las cosas, pero Él sabe que no soportaremos la vida sin Él. Dice estas palabras, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi amiga me cuenta, Katy, que pasando esa noche difícil de dolor, a la mañana siguiente ella va a su trabajo, ella trabaja en una farmacia y entra un doctor. Y ella inmediatamente va a asistirle y le pregunta, doctor, ¿qué necesita? Y el doctor la mira y le dice, he venido para hablar contigo. Inmediatamente Katy le dice, sí, doctor, ¿en qué le puedo, verdad? Dígame, ¿qué desea hablar conmigo? Y él le dice, Dios me ha enviado a este lugar para decirte que tú no estás sola, que yo estoy contigo y he venido a abrazarte. Y abrazó a mi amiga, imagínate, un doctor que entra a tu trabajo solo para darte la palabra que la noche antes le dijiste a Dios. Solo necesito saber que estás conmigo
y sentir tu abrazo. Y ese hombre la abrazó, dice Katy, que sin ella esperarlo, porque él le dijo, y vengo a abrazarte, te dice el Señor, y la agarró. Y mi amiga dice ella decía, yo sentí como que no me podía ni parar sobre mis pies, porque mi Dios estaba conmigo esa noche. Cuando ella pensaba que no había nadie al lado de su cama, porque nosotros podemos pensar, si no tenemos un esposo al lado, una esposa al lado, yo estoy sola. Si mis hijos no están en casa, si no hay nadie, yo estoy sola. Y Dios te dice, no, tú me dijiste que si yo no iba contigo, tú no pasarías este proceso. Y yo te estoy diciendo, mi presencia está contigo y te doy descanso. Qué maravilloso fue para mi amiga saber que Dios está ahí. Qué maravilloso fue para Moisés sabiendo que a pesar de lo largo del desierto y de los procesos tan duros que él iba a vivir, Dios le dijo, está bien, Moisés, yo voy a ir contigo y mi presencia te va a dar descanso. Miren, mis hijos, la verdad es que podemos pasar por el valle de la sombra y hasta de la muerte. Pero si esa presencia de Dios llena esa habitación, tú y yo sabemos que vamos a estar bien. Pero si por el contrario tenemos todo, estamos en salud, todo está bien y esa presencia falta, qué vacío qué muerte tan lenta. Así que Dios te está diciendo esta verdad hoy a ti, mi hijo, mi hija, mi presencia va a ir contigo y yo te voy a dar descanso. Hay un dibujo, no sé si mami me puede pasar, o bueno, yo creo que no lo tienes allá. Lo posteé en mi Facebook. En mi Facebook hay un dibujo hermoso que hizo una artista. Ella está bajo el nombre de Be Joyful y yo se los voy a describir y pueden luego ir a mi Facebook y ver este dibujo. Es el dibujo de una tormenta, unas nubes de tormenta, y hay un pájaro sobre las nubes de tormenta y sobre las alas del pájaro hay una chica. Cuando yo vi ese dibujo de un pájaro volando sobre la tormenta, inmediatamente fui a la Biblia porque hay un verso, yo no sé si alguna vez ustedes lo han leído, mis hijos, es precioso. Deuteronomio 32, 10 y 11, escuche bien lo que Dios te dice. Dice el Señor, lo encontró en tierra desierta. ¿Dónde estaba Moisés? En el desierto. ¿Dónde estaba mi amiga? En el desierto. ¿Dónde quizás estamos tú y yo? En el desierto. Dice, en la horrenda soledad de un desierto. Tú y yo sabemos lo que es la horrenda soledad de un desierto. Dice Dios, lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Entonces lo rodeó, cuidó de él, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje y los hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra. Esto es lo que Dios hace cuando tú y yo decidimos ser pueblo suyo. Yo no sé si alguna vez tú has estado en un avión y literalmente ha habido un mal tiempo y han pasado por sobre las nubes y tú ves las nubes oscuras abajo y tú estás arriba y el avión está súper bien porque está sobre las nubes. Si nosotros estuviésemos debajo de las nubes, fuésemos víctimas de la oscuridad que trae la nube, fuéramos víctimas de los vientos, de las tormentas, pero porque estamos arriba, no somos víctimas de ellas. Y lo que me encanta de este dibujo y de este verso es que la que está volando no es ella. Ella está sobre el que vuela. Y hay una realidad, tú y yo no podemos volar, tú y yo no tenemos esa capacidad. Así que cuando viene la tormenta, Juan Carlos, Cristi, Mori, Fernán, no pueden por sus propias fuerzas volar sobre la tormenta. Como cuando vienen las situaciones más difíciles de la vida, nosotros no podemos ir sobre ellas. Yo no puedo evitar por más pensamiento positivo que si me viene una enfermedad yo misma me la quite.
Yo por más que haya ahorrado y por más que haya distribuido bien mis ganancias, cuando viene una crisis económica, por más que yo no la anhele, no puedo evitar lo que estoy viviendo. Yo no tengo alas para ir por encima de la tormenta, pero es que yo no necesito alas, porque dice Deuteronomio que es que cuando yo estoy en la horrenda soledad del desierto, Él, el que sí tiene alas, me tomará, me rodeará, me cuidará, me pondrá sobre Él y cabalgaré sobre las nubes. Esa es la promesa de Dios. Entonces yo quiero que nosotros veamos esto gráficamente. Si tú y yo en una tormenta cogemos y nos montamos en una barca y esa barca es frágil, miren mis hijos, la verdad es que puede tambalearse esa barca hasta que tú y yo nos ahoguemos. Y si nos metemos en una casa frágil, los vientos vienen y nos van a romper. Y estas cosas yo te las quiero mencionar en 3 puntos. Si yo me aferro al miedo, escúchame bien, en medio de tu desierta soledad, si tú en las noches, por el día, tú te amarras a ese miedo. Ayer hablaba con una chica, obviamente, ¿verdad? La dejo en el anonimato porque no he pedido autorización. Hablaba con una chica que está pasando por una situación bien dolorosa, es joven y quizás tiene menos edad que yo. Y quedó embarazada y a la misma vez le encontraron cáncer. Y tiene ya 3 meses y el médico le dijo, o abortas y te salvo la vida, o das a luz a tu hijo y te mueres después porque el cáncer se te va a regar. Son muchos los tumores que han salido positivos. Imagínate en la horrenda soledad que está esta mujer. Entonces, si yo me aferro al temor, esto me va a destrozar esta tormenta, porque estoy debajo de las nubes. Si yo me aferro a la medicina nada más que me dice, o mueres tú o muere tu hijo, me muero también. Y si me aferro a mis propias fuerzas, que nosotros por más que tratemos de ser fuertes, sabemos que hay un momento donde ya no damos para más. Pero Dios me dice, Cristi, yo te vine a ver, Deuteronomio capítulo 32, verso 10 y 11, en medio de tu horrenda soledad. Y yo te rodeo, y yo te tomo, y yo te coloco sobre mis alas, y juntos cabalgaremos sobre estas nubes de tormenta. Esta es la palabra de Dios para tu vida y para mi vida. Yo no necesito más. Yo solamente necesito saber que cuando yo despego, aunque haya tormenta, ese avión tiene la capacidad para irse por encima. Porque yo voy a estar a salvo. No desapareció las nubes. Es que estoy en un lugar donde es capaz de ir por encima de ellas. Mi paz te dejo, mi paz te doy, te dice Jesús. No como el mundo te la da, yo te la doy. Yo no te la doy en una pastillita que tiene sus desventajas. No te la doy en ciertas cosas que pueden ser frágiles. Te doy una paz que sobrepasa tu entendimiento. Así que en esta mañana esta es la palabra que yo te he venido a traerte. Como mi amiga aquella noche. Quizás hoy tú dices, ya no puedo más. No te pido que me quites esto, solo te pido que me demuestres que estás conmigo y me abraces. Y yo quiero que tú recibas ese abrazo de ese doctor como si fuera tu propia vida. Vengo aquí para decirte, no estás sola, yo estoy contigo y vengo a abrazarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te ha prometido estar una vida mejor. Poderosa palabra como de costumbre, ¿verdad? Yo sé que mucha gente ha comenzado el año en una situación así que se siente en un desierto. Uh-huh. Hay algunos que lo han podido empezar de manera extraordinaria, donde el 2020 de alguna manera, ¿verdad? Dios los bendijo y los condujo a que todo fue bien. Y comenzaron el año de la misma manera, pero muchos otros no. Uh-huh. Muchos otros están exactamente como tú has descrito. Y es bueno saber que en medio del desierto tenemos un Dios que muchas veces se convierte en un ave. Uh-huh. Y nos lleva. Qué lindo, ¿verdad? Uh-huh. Dios es tan bueno. Y hay una verdad, Juan, a uno le pueden haber pasado muchas cosas buenas,
en el 2020, pero esta crisis ha sido tan global que todos nos hemos afectado. Yo creo que esa es la verdad. Y qué maravilloso es saber que nuestro Dios tiene alas y me invita a volar sobre él. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo quiero hacer una invitación muy especial a la audiencia de Nueva Vida y a mi audiencia que me está viendo ahí en el Instagram. Voy a comenzar unos discipulados nuevamente, que la audiencia me los ha pedido, totalmente gratuitos. Este lunes voy a hacer un live. Por favor, anote ese día, porque cuando se abre el discipulado se llena y si no entraste rápido te quedaste fuera. Los discipulados que nosotros hacemos, lo hacemos de hasta 1,000 personas, porque es lo más que me aguanta un Zoom. Si es más, si yo veo que se corrompe porque entró más gente, el link, pues lo hago a través del canal de YouTube, pero son totalmente gratuitos. Te voy a invitar a que este lunes próximo a las 6 de la tarde te conectes conmigo para que tengas todos los detalles. Ahora, te voy a hablar de un segundo evento. Tengo un montón de jóvenes que se han estado comunicando conmigo, que tienen unas crisis de identidad fuertes, que tienen atracción hacia el mismo sexo y que quieren entender qué les está pasando. He creado un entrenamiento y he invitado al doctor Juan Varela. Juan Varela es la persona, en cuanto a este tema, por lo menos que yo haya escuchado, para mí ha sido, para mi gusto, el más extraordinario. Él es un español que ha escrito muchísimos libros de este tema y lo explica con una verdad y a la misma vez con una ternura, que es la forma en la que a mí me gusta trabajar estos temas. Así que ese evento sí va a ser cerrado, ese evento sí tiene costo y solamente caben 100 personas. Así que está ya en mi página, usted va a buscar evento para jóvenes, identidad. Es para jóvenes de 14 años en adelante. También pueden entrar líderes que trabajan con jóvenes y por supuesto padres. Van a buscar, el taller se llama Identidad. Va a ser el martes 26 de enero a las 2 de la tarde, porque en España ya son las 7. Así que usted entre a christymuller.com y matricúlese en este taller que yo sé que va a ser bien especial. Excelente. Tremenda oportunidad, sigue siendo el tema del momento y me parece que de aquí en adelante, por muchos años, el tema de la identidad sexual seguirá dominando a las nuevas generaciones, sin duda. Gracias, Cristi. Gracias, compañero. Buen día. 8:26 de la mañana.